Buenas noches, me da gusto saludarles. Aquí estoy en mis personales emociones de ver cómo crece la asistencia. Buenas noches, Lick. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Me da gusto, igualmente, saludos a todos y siempre con el anhelo, la esperanza y los buenos augurios de que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, los que ya salieron de sus aprietos, los que están saliendo por alguna circunstancia. Hago mis votos porque la providencia les apoye, les ayude, e insisto siempre con que todos debemos de cuidarnos. La vida no retoña, la vida es una única. Y ahora dijimos que en los primeros hay que cumplir lo que se dice, esa es parte de la regla elemental de un ser humano honesto. Dijimos que en los primeros 15 minutos íbamos a conversar sobre la idea de que podamos estar, yo diría casi todos, si no todos, casi todos, en las exposiciones de todos, porque a todos nos concierne. El aprendizaje, el conocimiento es de doble vía. Unos aprendemos, otros también. Cada ser humano no deja de aprender en ningún momento de su vida. Hasta el acto mismo de la muerte es un momento de aprendizaje. Por eso es que lo interesante es que todos nos observemos, que todos participemos, que todos estemos en las exposiciones. Y la decisión que habíamos tomado desde el momento en que asignamos los temas, era de que, de acuerdo con el azar, iban a intervenir los grupos que salieran favorecidos, pues, por esa suerte de azar. Y teníamos la sugerencia de una estimada señorita que decía que en los primeros 15 minutos decidiéramos qué grupos eran los que iban a participar. No obstante, yo les dije, vamos a hacer un acto de reflexión, porque la idea es de que no se aleje ninguno durante la hora y media que nos corresponde estar en la videoconferencia. Y pues lo que no queríamos tampoco es que, si en un principio le corresponde exponer a un estudiante que no ha llegado de su trabajo, vamos a afectar al grupo, sobre todo para quienes trabajan en oficinas contables, a quienes los últimos días del mes casi siempre les corresponde estar en sus labores hasta un poquito tarde. Entonces dijimos que íbamos a conversar sobre si existía la posibilidad de hacerlo de la manera en que hicimos las exposiciones iniciales, que era de manera voluntaria. Pero yo quisiera mostrarles que ya tenemos la ruleta, se las voy a mostrar, a través de la cual, si no llegamos a un acuerdo, lo decidimos a través de la figura del azar. Ahí están, ustedes la pueden observar, están numerados los grupos del 1 al 17, y lógicamente al que le correspondiera por esa vía es el que tendría que exponer. Sin embargo, conviene todavía que podamos hacer un acto de reflexión y conversar. Vamos a ver, escucho opiniones. ¿Lo hacemos de esta manera o lo intentamos de manera que quienes voluntariamente quieran exponer? Lo digo así porque de esa manera los que van a exponer, si voluntariamente se comprometen, van a estar ahí. Si lo hacemos a través de la figura del azar, es muy probable que al grupo que le corresponda le falte uno estudiante o dos de los que tenían que exponer. Entonces, el grupo va a tener una patita corta y va a tener problemas. Así es que
lanzo el acto de reflexión y escucho opiniones. No vamos a escuchar más allá de 5, así que si alguien quiere intervenir, con mucho gusto, en la apertura del diálogo, tienen la palabra. Lick, buenas noches. En mi opinión, considero que sería bueno hacerlo como se hizo en la exposición anterior, porque los grupos ya van a estar preparados, ¿verdad? Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Hasta el grupo 16 quiere exponer. Miren qué interesante. O sea, Buenas noches, licenciado. Nuria, Yo también opino que sea voluntario, así como lo hicimos en las exposiciones anteriores. vamos 2-0. Licenciado, grupo 17, igual queremos exponer el día de hoy. Miren qué interesante. Qué bonito. 3-0. Licenciado, buenas noches. Fíjese que en nuestro caso, el grupo 4, sí le agradeceríamos un montón si es voluntario, porque justamente, por ejemplo, yo ahorita ando en comisión, entonces no he ni llegado ni al hotel donde me voy a quedar hospedado para poder decir que me puedo conectar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, si es voluntario, pues enhorabuena, ¿verdad, Lick? Muy bien, Josué. 4-0. Sí, que sea de forma voluntaria. Ok, muy bien. Entonces, eliminamos la ruleta para no dejarlo a las fuerzas del azar. Eso sí, el grupo que se comprometa a participar tienen que estar sus miembros juntos, porque como van a exponer 5, si alguno en algún momento se le formula una pregunta y alguno de los 5 que respaldan quiere intervenir, eso se llama bateador emergente, ayuda oportuna, es valioso. O sea, aquí nos vamos a defender todos, no nos vamos a atacar entre nosotros, pero nos vamos a defender. Así es que abortamos entonces la idea de hacerlo a través del azar, pero ustedes se dieron cuenta que estábamos listos para esa opción, y entonces no importa, díganlo bien, que solo 2 grupos puedan pasar en un día, no importa. Lo importante es que el tema, al exponerlo, genere algún tipo de propuesta, de duda, de interrogante o de agrado para conversar sobre él, porque no es solo cumplir, es entender y comprender lo que estamos haciendo. Así es que entonces damos la bienvenida a la voluntariedad como expresión suprema de este curso, y entonces vamos a ver quién, según veo, los primeros que se inscribieron fueron los del grupo 16. Interesante. ¿Quién es el coordinador de ese grupo? ¿O la coordinadora? Buenas noches, licenciado, ¿me escuchan? Sí, Dilcy, con gusto. ¿Qué tal? Yo soy la coordinadora del grupo número 16. Bueno, qué interesante. Entonces les vamos a ceder la palabra y usted tiene el agrado de presentar a ese valiente grupo, señorita. Sí, así es. En un momento mi compañera les va a presentar la presentación. Muy bien. Muy buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Mi nombre es Dilcy Jolón, coordinadora del grupo número 16 del curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Es un placer para nosotros como grupo exponerles el tema de auditoría operativa. Comenzamos introduciéndonos con el tema a cargo de nuestra compañera Evelyn Ashke.
Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Evelyn H. Vamos a tratar el tema de auditoría operativa. Vamos a darle respuesta a la pregunta planteada, que dice, si hablamos de una especialización de auditoría, entonces, ¿en qué consiste la auditoría operacional? Bien, como sabemos, la auditoría es un campo muy amplio, por lo tanto, esta se divide en diferentes tipos de auditoría y en diferentes tipos de enfoque. Nosotros nos vamos a enfocar en la auditoría operativa. Bien, vamos a hablar de la auditoría operativa. Bien, la auditoría operativa es el examen sistemático de las operaciones de una entidad con el propósito de determinar si está operando de forma eficiente y efectiva, así como establecer el cumplimiento de las políticas, métodos y procedimientos de la entidad. Se puede afirmar que la auditoría operativa es la que se encarga de promover y asegurar el mantenimiento de la alta eficiencia de las operaciones del negocio de la empresa y el cumplimiento y la calidad de las mismas operaciones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poquito de la auditoría financiera. Bien, la auditoría financiera consiste en el proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe en el cual el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa con base precisamente en sus estados financieros y las normas aplicables. Según la norma internacional de auditoría, la NIA 200, la auditoría financiera consiste en obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia, estén libres de errores materiales, ya sea de fraude o de error, que permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo a un marco de información financiera aplicable. Siguiente, por favor. A continuación vamos a ver unas diferencias entre la auditoría financiera y la auditoría operativa. Bien, la primera es que la financiera se lleva a cabo con la intención de obtener una opinión independiente, mientras que la auditoría operacional se lleva a cabo para verificar que esté cumpliendo de forma efectiva y eficiente las operaciones de la empresa. Tenemos la segunda diferencia, que es que la auditoría financiera es realizada por auditores externos. Significa de que esta auditoría es llevada por un auditor independiente que no tiene nada que ver con la entidad, mientras que la auditoría operativa es realizada por auditores internos que están bajo el mando de la organización. También tenemos la otra diferencia, es que los usuarios son externos e internos de la auditoría financiera. Esto significa de que, por ejemplo, muchas veces las empresas buscan inversiones para posiciones o a veces préstamos bancarios, por lo tanto les solicitan información concerniente a su situación financiera, mientras que los usuarios de la auditoría operacional son internos, son referentes a los directores de la empresa. Siguiente, por favor. También tenemos que los informes de auditoría financiera deben revelarse públicamente. Esto para los usuarios que tengan interés en ellos. También tenemos que la auditoría operacional, sus informes mayormente no los hacen públicos porque son de usos internos de la empresa. Tenemos la siguiente, que es que los profesionales que realizan la auditoría financiera esto va en relación al punto 3, que no están controlados por la administración porque son independientes, mientras que la auditoría operacional es realizada por auditores internos que pertenecen a la entidad. Otra diferencia es que la auditoría de estados financieros da confiabilidad a los estados financieros. Esto es muy importante porque como contadores públicos y auditores damos un grado de confiabilidad hacia esos estados financieros, mientras que en la auditoría operativa, pues esta promueve y garantiza los procesos de mejoras que se realizan dentro de la organización. Y por último, tenemos que la auditoría financiera se realiza con frecuencia al cierre de cada ejercicio, o sea que con periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, un año en específico, mientras que la auditoría operacional se realiza de forma periódica, dependiendo de cómo lo soliciten o cómo lo lleven en la empresa, que puede ser semestral, trimestral o como Dios lo permita. A continuación seguirá mi compañera expositora. Gracias. Entonces yo les voy a hablar ahora de la interrogante, ¿para qué nos sirve la auditoría operativa? Sus objetivos y sus características. Siguiente diapositiva, por favor. La auditoría operativa se utiliza para llevar a cabo el análisis de una parte o la totalidad de una organización, para que pueda evaluar en forma ordenada sus sistemas, controles y su desempeño, de acuerdo a los objetivos de su administración. Como lo mencionó nuestra compañera, la auditoría operativa es muy diferente a la auditoría financiera.
ya que ésta se centra en medir la posición financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo, mientras que la auditoría operacional se centra en medir la eficiencia, eficacia y la economía de las operaciones. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿para qué nos sirve la auditoría operativa? Nos sirve para conocer las verdaderas causas y las desviaciones de los planes originales trazados y así dar a conocer a la administración superior en qué medida se están cumpliendo los objetivos y cómo se están utilizando los recursos en cada una de las áreas de la empresa. Siguiente diapositiva. Objetivos de la auditoría. Hay 4 objetivos que son optimizar o hacer más eficientes los ingresos, reducir los costos y los gastos, ya sea de producción, costos de transporte, los costos administrativos, entre otros costos. Mejorar los métodos operacionales para incrementar la rentabilidad o para minimizar las pérdidas. Informar oportunamente los cambios que rentabilicen las operaciones. Siguiente diapositiva. Características de la auditoría. La auditoría operacional normalmente no son relacionadas con por los auditores internos de las compañías o bien puede realizarse por consultores internos o independientes, según las necesidades y los criterios que defina la administración y por el grado de especialidad requerida, ya que se realiza una investigación profunda del negocio. La auditoría operativa cuenta con las siguientes características que son estratégicas, objetivas, confiables, diligentes y efectivas. No se centra en un único proyecto o departamento, porque cada departamento cumple un rol en el proceso operativo y se interrelacionan con los demás. Siguiente diapositiva. Las dejo con mi compañera. Buenas noches, solo me confirman si me pueden escuchar, disculpen. Sí, Yesenia, nos escuchamos. Gracias, muy amable. Buenas noches, licenciados, compañeros. Es un gusto saludarlos. Y pues a mí me tocó seguir con la exposición sobre la auditoría operativa sobre las partes. Mi nombre es Yesenia Guadalupe Santos, con número de carnet 20 17 12 324. Siguiente diapositiva, por favor. En la primera fase tenemos el estudio preliminar. En esta es para obtener la información de la entidad y recopilar información y también nos sirve para un análisis previo de problemas de áreas críticas del ente auditado. Siguiente diapositiva, por favor. En la segunda fase tenemos la comprensión de la entidad auditada. En esta podemos examinar la información recopilada y determinar dicho análisis de la área auditada. Siguiente diapositiva, por favor. En la tercera fase tenemos la selección de las áreas críticas o débiles, en las cuales vamos a identificar la recopilada para evaluarla y ver los posibles procesos que estén fallando en la entidad. Siguiente diapositiva. En la fase número 4 tenemos el examen detallado de dichas áreas críticas, en las cuales vamos a evaluar los hallazgos que puedan existir y determinar el grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad auditada. También podremos examinar todos los hallazgos que sean significativos y que tengan fundadas en las conclusiones y recomendaciones que podamos proporcionar. Siguiente diapositiva, por favor. En la fase número 5 tenemos la comunicación y resultados, en la cual el auditor operacional debe ir comunicando los resultados de su examen verbalmente durante el transcurso de la cuarta etapa para poder obtener
el punto de vista de los funcionarios de la empresa y debatir dichos hallazgos auditados. Igualmente, al final del trabajo, el auditor debe tener una conferencia, un ciclo de conferencias o un seminario con funcionarios principalmente responsables de las operaciones examinadas, para estas poderlas comunicar y dar el resultado y debatir el examen de los hallazgos. La comunicación oficial y formal de los resultados de la auditoría operacional se efectúan en un informe escrito en el cual el auditor presenta debidamente la documentación de dichos resultados, teniendo cuidado de las expresiones que sean efectivamente confidentes al lector, de la importancia de los hallazgos, la razonabilidad de las conclusiones y la conveniencia de aceptar las recomendaciones. Asimismo, la comunicación también debe ser oficial de los resultados, que deben incluir los puntos de vista de los funcionarios de la entidad cuando sean diferentes o contrarios al criterio del auditor. La presentación equitativa de los distintos puntos de vista contribuye notablemente a aumentar la posibilidad de que las recomendaciones sean acogidas y aceptadas por la entidad. Sería todo por mi parte. Los dejo con mi siguiente compañero que seguirá exponiendo. Muy buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Mi nombre es Josué Monterroso y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar los temas metodología de la auditoría operativa, informe y programas de auditoría. La siguiente, por favor. La metodología de la auditoría operacional se simplifica en 3 sencillos pasos, los cuales son la familiarización, la investigación y análisis y el diagnóstico. La familiarización es la etapa donde el auditor debe familiarizarse con la operación que revisará dentro del contexto de las empresas que se está auditando. Investigación de análisis. Su objetivo es analizar la información y examinar la documentación relativa para evaluar la eficacia y la efectividad de la operación. Diagnóstico. Luego de haber estudiado y evaluado la infraestructura administrativa, se integrarán los hallazgos y se señalará la interpretación que se hace de ellos, reportándose aquellos que sean indicios de fallas de la eficiencia. La siguiente, por favor. Ahora nos trasladaremos al tema denominado informe. El informe sobre auditoría operacional es el producto terminado del trabajo realizado y frecuentemente es el que se presenta en los altos funcionarios de la empresa de auditoría. La naturaleza del informe. Por las características de la auditoría operacional, el informe debe tener la naturaleza equivalente a un diagnóstico, en el cual se plasman los hallazgos derivados del trabajo, relacionados con la eficiencia operacional y el efecto y las consecuencias de los problemas detectados. Estructura del informe. El contenido básico del informe normalmente debe incluir 3 elementos, los cuales son alcance y limitaciones del trabajo, situaciones que afectan desfavorablemente la eficiencia operacional y, por último, sugerencias para mejorar la eficiencia. Evaluación y efectos de los problemas. El enfoque que conviene dar al informe debe resaltar objetivamente el efecto cuantificado que provocan las ineficiencias detectadas, sus causas y consecuencias. Responsabilidades del auditor. Las responsabilidades del auditor operacional consiste en informar sobre los problemas detectados y sugerir posibles soluciones. La forma del informe. Los hallazgos de la auditoría operacional pueden irse comunicando en el transcurso del examen o bien a su término, pero esto dependerá en gran parte de los problemas detectados y de la urgencia de que se apliquen las medidas correctivas. Siguiente, por favor. 3 recomendaciones prácticas para la elaboración del informe. La primera sería definir cuál es el propósito del informe, sea este un informe final, parcial, de detalle o de panorama. ¿A quién se está dirigiendo? Y por último, pero muy importante, ordenarlo por secciones y utilizar índices para que los lectores se dirijan a la parte de su interés. Siguiente, por favor. Nos trasladaremos al tema denominado programa de auditoría. Empezaremos definiéndolo. Es un documento que prepara el auditor operacional en el plasma las instrucciones detalladas para la recuperación total de evidencias de un área evaluada o de toda la auditoría, que incluye los procesos de auditoría, pruebas de auditoría, tamaños de la muestra a evaluar y oportunidad de las pruebas. Siguiente, por favor. Planeación y programación de la auditoría. La planeación y programación del trabajo de una auditoría operacional
se efectúa en forma progresiva, en la medida en que se va ejecutando cada una de las 5 fases del proceso. Esto quiere decir que inicialmente se programará el trabajo de la fase 1 y en base a sus resultados se programará la fase 2 y así sucesivamente. Muchas veces presupuestar el tiempo que se va a consumir en la ejecución se conforma algo complicado. Sin embargo, para ello es de mucha ayuda utilizar un cronograma. La siguiente, por favor. Es necesario elaborar un cronograma que muestre el tiempo estimado global para la ejecución de cada una de las 5 fases del proceso de auditoría operacional. Con la elaboración de este cronograma, termina la preparación de la auditoría y con base en él se procederá a la ejecución de cada una de las fases. Siguiente, por favor. Ventajas de un programa de auditoría. Un buen programa de auditoría tiene estas características. Permite determinar con mayor facilidad las áreas en las que se puede solicitar colaboración del cliente con la preparación de elementos del juicio. Permite fundamentar adecuadamente el alcance de los trabajos. Permite una mejor división de tareas entre el equipo de auditores internos. Y puede ser empleado en más de una auditoría. La siguiente, por favor. Programas de auditoría operacional. Los programas de auditoría describen específicamente cómo se debe llevar a cabo la ejecución de una auditoría. Contienen la relación ordenada de forma secuencial y lógica de las diferentes actividades para desarrollar los procedimientos. Los programas deben planificarse con el máximo cuidado profesional, pero sin llegar a una rigidez absoluta, pues en la auditoría operacional se requiere mantener una actitud mental despierta y amplia que permita cambiar de rumbo en la ejecución de un programa cuando las circunstancias así lo aconsejen. El programa se adecua en función de las áreas que se quieren evaluar, así como el tipo de negocio que se desarrolle en la empresa. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Antonio Pérez. Yo les voy a hablar sobre el formato del programa de auditoría. En la siguiente diapositiva tenemos un formato del programa donde tiene su objetivo, que es proporcionar los diferentes pasos y actividades a desarrollar para la ejecución de la auditoría operacional. También hay una parte donde tenemos el alcance de la auditoría operativa a desarrollar, será de acuerdo a los diferentes procedimientos establecidos para su ejecución. También está dividido en 4 fases, que la primera sería la fase de familiarización, que es obtener conocimiento y comprensión de los elementos del proceso administrativo. También está la segunda fase, que es la fase de investigación y análisis, que es analizar y examinar minuciosamente la información obtenida en las fases anteriores. En la tercera fase es la de diagnóstico, que sería integrar y confirmar las debilidades establecidas, elaborar las recomendaciones plasmadas en un modelo conceptual de la estrategia. Y por último tenemos el informe de auditoría, que aquí sería elaborar como un borrador del informe de auditoría, presentarlo a discusión con el personal involucrado y posteriormente elaborar el informe final a presentar en la gerencia general. Tenemos también las horas estimadas que calculamos nosotros realizar la actividad, las horas que de verdad nos tardamos. Tenemos las referencias, que serían marcas o las referencias que indican la ubicación y las pruebas realizadas, y la fecha en que se realizó. Ahora bien, en la siguiente diapositiva les estaré hablando sobre los tipos de técnicas de auditoría operacional aplicables, que las técnicas de auditoría de estados financieros son aplicables a auditorías operacionales tales como las siguientes. Tenemos el estudio general, que sería la apreciación que el auditor hace del perfil, antecedentes, entorno de la empresa, de la estructura administrativa, operativa, de los elementos principales de los métodos y los sistemas ya establecidos para el buen desarrollo de las operaciones. También tenemos cuestionarios operativos, que son una valiosa e indispensable herramienta para la ejecución de la auditoría operacional. Estos cuestionarios están basados en conocimiento específico de cómo se realizan las operaciones. Tenemos las entrevistas, que sería recoger información formulando preguntas a los empleados relacionados con el problema. Aquí el auditor tiene que tener mucho cuidado y mucho tacto para plantear las preguntas y dar validez a las respuestas. Tenemos las confirmaciones, que es tener la confirmación de una entidad ajena a la empresa o a la organización, para que le ayude al auditor
en su trabajo. Para ello, estas entidades deben ser independientes a la empresa. Además, la información que ellos emitan debe entregar directamente al auditor. Y por último tenemos el diagrama de flujo, que son instrumentos que representan por medio de gráficas la secuencia de los diferentes pasos de las operaciones a través de los sistemas en los distintos departamentos operativos. Y entre otras. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. De nada. Vean, comentario. Para hacer el grupo que rompe el hielo, híjole, qué bonito. Una bonita exposición. Los felicito a todos. Se nota fácilmente que ya perdieron abundantemente el miedo al escenario y eso es muy bueno. Eso ya evidencia en ustedes un crecimiento. Felicito, voy a empezar por la coordinadora, que por supuesto tiene su mérito, y a todos los integrantes del grupo, no solo por el valor de ser los primeros en exponer, sino la bonita investigación que realizaron. Déjenme hacer un comentario sobre el contenido. Vean, en muchas oficinas de auditoría, en muchas oficinas de crecimiento en auditoría, con frecuencia aplican lo que nosotros conocemos como el descuelgue operacional laboral. ¿Qué significa? Que los empleados van a tener un crecimiento económico en sus prestaciones siempre y cuando en periodos de 6 meses la auditoría operacional refleje una excelencia en el trabajo, un crecimiento en la confianza que tienen los clientes con la oficina y en la medida en que la casa, que es la oficina, tenga un control, yo diría, disciplinado del comportamiento eficaz de cada uno de los que la integran, el trabajo se hace mucho más fácil. Yo les diría que la auditoría operacional es vital para el funcionamiento interno del trabajo que desempeñan ustedes en las áreas que les corresponde ser líderes o ser jefes. Si ustedes conocen muy bien el funcionamiento de la oficina, del lugar de trabajo, caminan sobre las 4 ruedas infladitas a 30 libras, todas frenan, reflexionan, se capacitan, se promueven, estudian y aprenden. Y la confianza y el prestigio de la oficina crece en la medida en que todos sus miembros son coherentes en el trabajo. De verdad, es tan importante la auditoría operativa porque echa por tierra aquel viejo adagio que dice: candil de la calle, alumbra en la calle, pero es oscuridad en su casa. Aquí al contrario. Si la auditoría operacional refleja un buen rendimiento al interior de la oficina, los beneficios que lleguen a esta de afuera van a ser extraordinarios. Yo les diría que hay 10 oficinas de auditoría en Guatemala que gozan de un ISO 900, porque una de las importantes actividades que promueve es estimular a su personal, no solo a que crezcan económicamente, sino a promover el crecimiento. Y el descuelgue consiste en que en la medida en que la oficina vaya teniendo más clientes, los beneficios económicos no se trasladan solo a la oficina, sino a cada uno de sus trabajadores. Y eso, claro, si la oficina merma en sus ingresos, el famoso descuelgue opera en reversa, sin que eso se vea
como una desventaja económica porque no está en función del salario, sino en los beneficios adicionales que se les otorga. Los salarios jamás podrían rebajarse porque para eso está establecida una normativa laboral que regula que si se le bajase un quetzal a un trabajador, se está atentando contra sus ventajas económicas. Pero paralelamente funcionan los beneficios, yo diría, adicionales como bonos o ventajas económicas, que esas sí pueden crecer y reducirse. A eso se le llama descuelgue. Y ese es un compromiso que realizan todos los trabajadores de un ente cuando se comprometen a realizar su trabajo con la mayor eficiencia posible, pero no supervisados, sino una especie de control operacional que se realiza a través de la auditoría, porque la auditoría refleja las ventajas, la economía, la eficiencia, etc. Así es que reitero mi felicitación para este primer grupo y yo veo que cada vez están las exposiciones increciendo hacia arriba. Expreso de nuevo mi felicitación al grupo. Muy bien, Dilcy. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me permite darles unas palabras a los compañeros? Con todo gusto, licenciado. Muchas gracias, Lic. Pues, compañeros, sí que felicidades por la exposición, muy acertadas sus palabras. Y como menciona el licenciado, la ventaja de un auditor interno es que puede ver la organización desde dentro, ¿verdad? Entonces, es como tener al doctor en casa. Pero les quiero cuestionar algo o hacerles una pregunta. ¿El auditor interno debe tener independencia? Cualquiera del grupo puede contestar. ¿Debe ser independiente? Me refiero a realizar los trabajos, realizar las revisiones con una mentalidad independiente, con este escepticismo profesional. Buenas noches, licenciado. Para mí sí, porque para poder cumplir el fin de ejecutar el control interno establecido por el gobierno de la empresa o la junta directiva, en este caso, debe ser independiente para no mezclar intereses a la hora de ejecutarlo. Excelente, Lester. Muchas gracias por su comentario. En efecto, debe tener una mentalidad de independencia, ser independiente. Y esto se refleja en algo que se llama estatuto de auditoría, donde se parte de la premisa que el auditor debe ser independiente en sus actividades. Entonces, compañeros, pues nuevamente felicidades y muchas gracias por el espacio, Lic. Ok, muy bien, licenciado. ¿Alguien de los que ha tenido alguna experiencia en una auditoría operativa? De los 160 que habemos, ¿alguien ha tenido esa experiencia? ¿Ha observado ese tipo de actividad? No, bueno, muy bien. Desde que, para no volver a comentar yo trabajaba en una empresa bananera y ahí la auditoría interna hacía auditorías operativas de los procesos de ejecución de mano de obra del área, independientemente de las áreas. Por darle un ejemplo, ahí se hacía una auditoría de cintas para contar los bananos o racimos que se habían encintado o se les había colocado protección fruta, cuadraran con los reportes que pasaban los supervisores de campo. Entonces, el auditor interno tenía que caminar aproximadamente 5 hectáreas por semana para contar el color de cintas y determinar si esto cuadraba con lo expuesto por los supervisores. Esa era una de las que vi. La otra era ya en el proceso de empaque de banano, que tenía que determinar si se estaban cumpliendo los requisitos del cliente, que eran muy específicos en tamaño, descripción del banano y del plátano. Muy bien. Y es que fíjense que esto da para un poquito más porque
La Superintendencia de Administración Tributaria realiza muchas veces auditoría de campo en entidades como estas y no se limita a hacer auditorías de gabinete, sino verifica ciertas circunstancias que a juicio de ellas pueden motivar una duda sobre el pago de los impuestos. El banano, por ejemplo, tiene un periodo de madurez bastante acelerado y se generan pérdidas a veces por las circunstancias muy propias del clima o a veces por ciertos movimientos laborales como pequeñas huelgas, pequeños inconvenientes que se presentan. Y entonces sí hay pérdidas, porque el banano se madura a una velocidad bárbara y entonces se generan muchas pérdidas porque a veces ni siquiera regalarlo se puede, sino se pierde. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria, al realizar esas auditorías de campo para fiscalizar, si no concuerdan, digamos, el hallazgo con la justificación, con la exposición del auditor interno, surgen entonces estos ajustes tributarios que van en detrimento de los beneficios económicos de la empresa. En muchas circunstancias, como lo manifiesta Lester, los trabajadores no pertenecen a la empresa, sino que son subcontratados. Entonces, hay que mantener un control sobre este tipo de trabajador que no pertenece directamente a la empresa para ver cuál es el grado de la eficiencia con que esa empresa preste el servicio a la empresa madre. Hay tantas cosas con las que ustedes se van a enfrentar, pero que cala o encalla perfectamente en lo que ustedes hablaron ahora, la auditoría operacional. Hay que mantener los ojos abiertos, los oídos bien abiertos y la boquita cerrada, porque el auditor entre más silencio hace, mejor eficacia tienen sus informes. Cuando ustedes hablan, cuando ustedes pronuncian la posibilidad de un hallazgo, lo que están haciendo es alertando al posible evasor o al posible incumplidor de obligaciones. Entonces, los oídos bien abiertos, los ojos también y la boquita cerrada. Importancia de la auditoría operacional. Bonito tema. Muy bien. Bueno, damos paso al grupo de la señorita quería preguntar, no, vamos a ver, Claudia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Claudia. Nosotros somos del grupo número 8. Ah, muy bien. Ahorita les presento. Bueno, ¿sí se mira? Perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Nosotros somos del grupo número 8. Tenemos, como ustedes saben, mi nombre es Claudia Zacalzat, soy la coordinadora del grupo. Tenemos como expositores a mis compañeros Hugo Guzmán, Jorge Cristian Bielman, Giovanni Pérez, Jacqueline Cordón. Así que dejo en la palabra a Hugo.
Muy buenas noches, mi nombre es Hugo Guzmán y en esta ocasión vamos a exponer sobre el tema de cuál es la importancia que reviste la auditoría en cuentas anuales. Para empezar, quisiera hacer una breve introducción de qué es la auditoría. Y dice que la auditoría es un proceso sistemático, el cual contiene una serie de pasos para lograr un determinado fin. Además, cuenta con una inspección o verificación que se debe hacer en una auditoría referente a lo que se está auditando. Y por medio de esta verificación se obtiene una recopilación de información. Esta ayuda al auditor a fundamentar su opinión sobre la auditoría realizada. Siguiente, por favor. Uniendo todo esto, se puede definir que la auditoría consiste en elaborar un examen sistemático de los libros, documentos y demás registros contables de una entidad con el objeto de obtener elementos de juicio, evidencia suficiente y competente para fundamentar de una manera objetiva y profesional la opinión que el auditor emite sobre los estados financieros de una entidad a una fecha establecida. Siguiente, por favor. Las cuentas más importantes que se deben auditar se encuentran en los siguientes estados financieros. Para empezar, está el estado de situación financiera. Es uno de los principales estados de cuentas anuales que registra una empresa. No importa su tamaño, siempre va a reflejar la situación económica de la empresa. Esta también incluye lo que es activo, pasivo y patrimonio. En el activo se sabe que es el conjunto de cuentas de bienes y derechos de la empresa, incluyendo dos tipos, que serían activos corrientes y no corrientes. En los corrientes son las cuentas que la empresa tiene disponibles para vender en cualquier momento o que dure su transición no más de un año. Y en los activos no corrientes es lo contrario, que los activos permanezcan por más de un año en la empresa. En el pasivo son los conjuntos de cuentas que representan las obligaciones y deudas de la empresa. También incluye pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los corrientes son las deudas y obligaciones que tiene a corto plazo, no mayores de un año. Y las no corrientes que son las deudas y obligaciones a largo plazo. El patrimonio neto es el que contiene las cuentas de capital. El estado de resultados también es donde se registran las cuentas de ingresos y egresos de la empresa. El estado de cambios en el patrimonio, en el cual muestra las cuentas de variaciones de capital. El flujo de efectivo, donde se registran las cuentas de ingreso y egreso de efectivo. Y por último, las notas, que es el documento donde se detalla y complementan las cuentas en los informes de los estados financieros. Que se mencionaron anteriormente, que son todos estos que están aquí. Esto solo es una breve introducción para poder explicar la importancia que tiene la auditoría en estas cuentas anuales. Y ahora los dejo con mi compañero Cristian para continuar con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches. En esta oportunidad les vengo a exponer en qué consiste la auditoría de cuentas. Tiene por finalidad garantizar que la contabilidad de la empresa o entidad auditada refleje fielmente su situación económica, como por ejemplo, el balance de situación financiera, patrimonio de la entidad y estado de resultados. Siguiente. El informe de auditoría de cuentas. Esta información se aprecia en las normas internacionales de auditoría, que deberá contener la identificación de la entidad auditada, del representante legal y del auditor a cargo del trabajo. En el informe de auditoría de cuentas hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. Deberá informarse obligatoriamente en dicho informe si en el desarrollo de la auditoría de cuentas hay limitantes como amenazas, carencia de información o bien circunstancias ajenas al auditor que hagan imposible la emisión del informe. Una opinión técnica en la que, de forma clara y precisa,
Manifestará si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad auditada. Esta opinión podrá ser favorable con salvedades, desfavorable o denegada. Los dejo con mi compañero Giovanni. Buenas noches. Siguiente diapositiva, por favor. Ventajas de una auditoría de cuentas anuales. Teniendo presente que la auditoría de cuentas anuales se refiere a la auditoría de los principales estados financieros de una entidad, como se mencionó anteriormente, son varias las ventajas que proporciona, tanto internas como externas. Tendrá más credibilidad si la efectúa una entidad independiente, como lo mencionaba el licenciado, o un auditor independiente, es decir, que la auditoría sea externa. Entre las ventajas podemos mencionar que proporciona información útil y fiable. Esto para la toma de decisiones entre los diversos colectivos relacionados con la empresa, como por ejemplo socios o posibles socios, la administración, la gerencia de la entidad, entre otros. También garantiza la credibilidad y fiabilidad de la información ante terceros, ya que sabemos que si vamos a solicitar un crédito con un proveedor o una entidad financiera, lo primero que nos piden son los estados financieros de la empresa, y al contar nosotros con estos estados financieros auditados, es más probable que nos concedan ya sea el efectivo o la mercadería que estemos solicitando al crédito. Y si se trata de un posible socio, lo primero que se hará conocer es la rentabilidad de la empresa a través de un informe de auditoría de cuentas anuales. También nos ayuda a la detección y gestión de riesgos, tanto internos como externos, desde su origen, para detectar riesgos potenciales y a la vez desarrollar estrategias para abordar dichos riesgos, lo que mejorará el funcionamiento de la entidad y el logro de sus objetivos. Estas son solo algunas de las muchas ventajas que proporciona esta auditoría. Siguiente, por favor. Importancia de la auditoría de cuentas anuales. Es importante porque a través de esta auditoría podemos emitir un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichas cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de dicha entidad, así como el resultado de sus operaciones en el periodo examinado, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. En otras palabras, la auditoría de cuentas anuales ayuda a evaluar y controlar de manera eficiente todos los procedimientos contables para que se desarrolle bajo los parámetros estipulados por la ley. Además, resguarda y potencia el capital empresarial. Solamente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Obligatoriedad de auditoría de cuentas. En Guatemala, las empresas sí están obligadas a auditar sus cuentas anualmente, y esta obligatoriedad la encontramos según el decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria, en su artículo 40 de documentación de respaldo a la declaración jurada de renta, y en su número 2, que dice, y cito: los contribuyentes calificados por la ley como agentes de retención de impuestos al valor agregado y los contribuyentes especiales deben presentar a la Administración Tributaria, por los medios que ésta disponga, adjunto a la declaración jurada anual, los estados financieros debidamente auditados por contador público y auditor independiente, con su respectivo dictamen e informe, firmado y sellado por el profesional que lo emitió. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quién es el auditor? Es el profesional capacitado y experimentado que es designado por una autoridad competente o una empresa de consultorías para realizar el trabajo de revisar, examinar y evaluar con coherencia a resultados la gestión administrativa y financiera de una institución, con el propósito de dictaminar esta y realizando observaciones y recomendaciones que puedan ayudar al desempeño de las labores. ¿A qué se dedica un especialista
en auditoría de cuentas. Como bien ya lo mencionamos a lo largo de esta exposición, podemos encontrar dos tipos de auditores. Estos pueden ser internos o externos. Y los internos trabajan en una organización del sector público o no gubernamental, y estos se encargan de que el dinero y ciertos procedimientos sean empleados adecuadamente. Ahora bien, los externos se encargan de la auditoría de una organización como profesionales independientes o profesionales públicos, y revisan que las cuentas de estas empresas o las entidades se encuentren dentro de lo exigible legal y financieramente. ¿Y cómo trabaja un especialista de auditoría en cuentas? Como bien sabemos, este es el encargado de examinar un gran número de documentos y registros para corroborar que las transacciones se hayan registrado correctamente. De la mano, el auditor siempre tiene que trabajar de la mano con el sistema contable de la organización a auditar, y cabe mencionar que es pieza fundamental de que este debe conocer el entorno empresarial. Adicional a eso, se sabe que realizan un cotejo de datos de cuentas y redacción de informes sobre lo que ha analizado y examinado. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera, Erika. Yo les voy a mencionar cómo es un buen profesional de auditoría de cuentas. Los principios fundamentales para ser un buen auditor en términos de ética profesional son la integridad. El auditor debe ser recto y honrado en todas las relaciones profesionales que desempeñe. Objetividad. El profesional no deberá permitir favoritismos, conflictos de interés o influencia indebida de otros. Competencia profesional y diligencia. El auditor tiene un deber continuo de mantener el conocimiento y la habilidad profesional al nivel requerido, con el fin de asegurar que el cliente reciba un servicio profesional competente. Confidencialidad. Un profesional deberá respetar la confidencialidad de la información obtenida y no deberá revelar nada de esa información a terceras personas. Y comportamiento profesional. El profesional deberá cumplir con las leyes y regulaciones relevantes y deberá evitar cualquier acción que desacredite la profesión. Siguiente, por favor. En términos de habilidades y competencias que se esperan del especialista, tenemos personalidad metódica, que quiere decir que es una persona analítica, que cuida los detalles, y esto le va a permitir desempeñar los planes de inversión engañosos. Mente inquisitiva, capacidad resolutiva y de decisión, alto sentido de responsabilidad, capacidad de trabajar en equipo, gusto por los números y facilidad para las matemáticas, capacidad de comunicación, tanto escrita como verbal, atención a los detalles, capacidad de comunicación y para la redacción de informes de auditoría de cuentas. Siguiente, por favor. Según la información, según la investigación que realizamos como grupo, determinamos la siguiente interrogante. ¿Cuál es la importancia que reviste la auditoría de cuentas anuales? La finalidad de la auditoría de cuentas es establecer si se expresa una imagen fiel de la información económica financiera de una entidad, de acuerdo con un marco de información financiera aplicable. Se trata con ello de proteger los intereses de los socios de la entidad como de terceros que contratan o se plantean contratar para que sea aceptada con plena confianza. Por lo cual, el realizar una auditoría de cuentas anuales es importante para determinar la realidad de la información financiera que la entidad posee. Siguiente, por favor. En conclusión, podemos decir que disponer de información financiera es fundamental para cualquier organización. Las cuentas anuales, también conocidas como estados financieros, son la radiografía que nos indica cómo está la salud de la entidad. Y una recomendación sería auditar las cuentas de la entidad, ya que esta cumple la función de asegurar que la entidad está diciendo la verdad en sus informes financieros, sino también que las operaciones de la empresa están funcionando según lo previsto.
Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Vamos a ver, ahora le voy a ceder en primer lugar la palabra al licenciado Herbert, a menos que no quiera. Como no, licenciado, muchas gracias. Pues compañeros, muy buena exposición. Recordemos que la auditoría en las cuentas anuales, pues como mencionan, son requerimientos para algunas entidades obligatorios respecto a la ley de actualización tributaria, decreto 10/2012, pero también quisiera comentarles que como marco de referencia podemos apoyarnos de las normas internacionales de información financiera y acopladas acá a las pymes, nos dicen que también cuando la auditoría hace las evaluaciones anuales, obviamente en el periodo, ¿verdad? El 31 de diciembre, si aún no se han publicado o no se han presentado a los usuarios externos y sucede un acontecimiento, pues relativamente